Un cordial saludo, mis hermanos. Estamos acá en un nuevo capítulo de la triple columna de la Iglesia Católica. Ya hemos recorrido las primeras estaciones de este gran modelo que vemos acá, que siempre presentamos en el video introductorio. Entonces ya hemos visto los temas en generales, ¿sí? El Papa como cabeza de la Iglesia, los tres arcángeles. em, Hemos visto también lo que son las apropiaciones de Dios. em, en general, pues todo lo que vamos a ver, cómo se relaciona esta frase de Jesús, camino, verdad y vida, lo vimos la vez pasada, que es la referencia primera y última de esta catequesis, como nos enseña el catecismo. Todos estos temas ya los hemos visto. Esto fue la vez pasada, la triple columna teologal, los tres pasajes donde aparecen Pedro, Santiago y Juan, cómo se relacionan con las tres virtudes teologales, la fe, el pasaje de la curación de la hija de Jairo, la esperanza y el pasaje de la transfiguración, y la caridad con el pasaje de la oración en el huerto. Y hemos visto que este número 3 representa el misterio de la Trinidad, como nos lo enseñan los varios padres de la Iglesia. Aquí tenemos varias veces el número 3, tres apóstoles en tres pasajes, en los tres evangelios sinópticos, en fin. Y decíamos que hoy ya vamos a iniciar con la primera columna, pero antes vamos a ver un tema muy interesante de los dolores de la Santísima Virgen, el papel que juega nuestra mamá, la Virgen María, como madre de la Iglesia. Y esto nos va a introducir al tema de la liturgia y de los sacramentos. Vamos a ver primero que todo la importancia de la Santísima Virgen en la Iglesia. Vamos a ver una cita primero de el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Mater, numeral 47. Fíjense lo hermoso de esto que nos dice San Juan Pablo II. El magisterio del concilio, refiriéndose al Concilio Vaticano II, ha subrayado que la verdad sobre la Santísima Virgen, Madre de Cristo, constituye un medio eficaz para la profundización de la verdad sobre la Iglesia. El mismo Pablo VI, tomando la palabra en relación con la Constitución Lumen Gentium, recién aprobada por el Concilio, dijo: el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la clave para la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Entonces, fíjense, aquí pues termina la cita de Redemptoris Mater, una encíclica muy importante para la comprensión del papel de la Virgen María en la Iglesia. Y nos recalca que para comprender precisamente el misterio de Cristo y de la Iglesia, María es clave, ¿sí? Es clave aquí porque ella es la medianera de todas las gracias, le llamamos uno de los títulos. Es decir, todas las gracias que nosotros recibimos, que todos los fieles reciben, pasan por manos de María. Así como Cristo es la cabeza de esta iglesia, algunos padres de la iglesia también la llamaban a ella como si fuera el cuello, ¿sí? Es decir, todo lo que pasa de la cabeza al cuerpo, ¿por dónde pasa? Por el cuello, ¿sí? Entonces, también es una figura como para comprender mejor, ¿sí? El papel que juega nuestra Santísima Madre. Dentro de las, digamos, de los acontecimientos que vivió la Santísima Virgen en su vida, nosotros, la piedad popular, los recoge
en lo que llamamos los dolores de la Virgen, ¿sí? Esos dolores de la Virgen se resumen en 7, pues obviamente fueron muchísimos los dolores, ¿no? Porque, bueno, no solamente fueron 7 en toda su vida, en todos los 33 años, por lo menos que de vida de Jesús, no fueron muchos más, ¿sí? De hecho, pues muchos místicos dicen que no solamente fueron 7, sino miles, no solo 7 espadas, sino miles de espadas, o sea, simbólicamente hablando, se dibujan como espadas que atravesaron el Inmaculado Corazón de María en sus dolores, ¿sí? Pero que se recogen en el número 7. El 7 siempre tiene su simbolismo como un número perfecto de la perfección, y vamos a relacionarlo con esos 7 sacramentos. Eh, Aquí vamos a traer una enseñanza de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en su directorio sobre la piedad popular y la liturgia, hablando sobre estos dolores de la Virgen, que se llaman también vía matris, ¿sí? La vía de la madre, ¿sí? Como vía crucis, la vía de la cruz, se le llama así vía matris. Nos dice este directorio: el ejercicio de piedad del vía matris se armoniza bien con algunos temas propios del itinerario cuaresmal. Como el dolor de la Virgen tiene su causa en el rechazo que Cristo ha sufrido por parte de los hombres, el vía matris remite constante y necesariamente al misterio de Cristo, siervo sufriente del Señor, rechazado por su propio pueblo, y remite también al misterio de la Iglesia. Las estaciones del vía matris son etapas del camino de fe y dolor en el que la Virgen ha precedido a la Iglesia y que ésta deberá recorrer hasta el final de los tiempos. Fin de cita. Entonces, en resumen, aquí nos está diciendo, los dolores de la Virgen principalmente pues no son dolores aparte de Cristo, no son cosas que ella sufrió sola, sino siempre remiten a los dolores de Cristo. Ella sufría al ver el sufrimiento de su Hijo. Entonces aquí vemos siempre todo en clave cristocéntrica, como ya lo hemos aprendido. Pero también remite al misterio de la Iglesia, nos dice acá este directorio de la Congregación para el Culto Divino. Decía, las estaciones del Vía Matriz son etapas del camino de fe y dolor que la Virgen ha precedido a la Iglesia. O sea, todo lo que la Iglesia pasa, la Virgen ya lo vivió en carne propia, ¿sí? Por eso es madre de todos nosotros, porque realmente compartió los sufrimientos de Cristo y de la Iglesia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver también qué nos dice el catecismo al respecto. En el numeral 773 dice: en la Iglesia esta comunión de los hombres con Dios por la caridad que no pasará jamás es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo, y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo, refiriéndose a esposa como la Iglesia y el esposo a Cristo, ¿no? Sigue diciendo el catecismo: María nos precede a todos en la santidad que es el misterio de la Iglesia como la esposa sin mancha ni arruga. Aquí citando a Efesios 5:27. Por eso la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. La precede, bueno, fin de cita, pues aquí explicamos qué quiere decir esto, pues es que María es la imagen perfecta de la Iglesia, ¿sí? Esposa sin mancha ni arruga. Por eso ella es la Inmaculada, la que nunca cometió pecado, ¿sí? Nació sin mancha y permaneció sin mancha toda su vida. Y por eso se ha constituido como esa imagen perfecta de la Iglesia. Entonces, vemos acá, bueno, sigamos con el numeral
1115, que también es importante. Dice, las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas, anticipaban la fuerza de su ministerio pascual, anunciaban y preparaban aquello que él daría a la iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Una cita de San León Magno que recoge el catecismo. Entonces aquí nos está hablando de que los misterios que Cristo vivió eh, anticipaban, ¿sí? Digamos que eso que nos va a dar en la iglesia a través de sus ministros, ¿sí? ¿Qué nos dejó Cristo para la iglesia? Pues los sacramentos. Pero los sacramentos entonces ya empezaban a ser prefigurados por la misma vida de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a empezar a analizar son de esos 7 dolores en general, ¿sí? O los más importantes de la Virgen, vamos a coger los 3 primeros y vamos a ver cómo están relacionados con los 3 primeros sacramentos que llamamos de iniciación cristiana. ¿Okay? En el primero tenemos, ese primer dolor se denomina la profecía de Simeón, ¿sí? Recuerden que cuando María y José van a presentar al niño al templo, pues se encuentran con el anciano Simeón que les da una profecía. Le dice directamente a la Virgen, a ti una espada te atravesará el corazón o el alma. ¿Por qué? Porque a causa de Cristo, a causa de que Cristo será contradicción para muchos, ¿no? Eso lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Vamos a ver qué tiene que ver eso con el bautismo. Entonces, aquí vamos a recordar que de niño Jesús se somete, ¿sí? Llevado por sus padres, por su mamá María y su padre adoptivo José, se somete a la ley de los judíos que mandaba para los niños recién nacidos primero la circuncisión y luego la presentación en el templo. Nos dice el Catecismo en el 527 que la circuncisión de Jesús al 8º día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. ¿Okay? Y en cuanto a la presentación en el templo, enseña que es un encuentro ante todo, esta es una cita también de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el mismo documento sobre directorio sobre la piedad popular y la liturgia, en el número 120 de este documento enseña que es un encuentro ante todo con Dios Padre, en cuya morada entra por primera vez Jesús, ¿no? Refiriéndose a Jesús, después con Simeón y Ana. Vamos a ver después que el bautismo nos inserta nos convierte como hijo de Dios Padre. Se relaciona con Dios Padre. Entonces aquí tanto la circuncisión como la presentación se relaciona con Dios Padre en el sentido de que la circuncisión es la figura, ¿sí? Está prefigurando el bautismo. Es como si los judíos, para el pueblo judío la circuncisión era como un bautismo. Ya después nosotros no nos circuncidamos, sino que nos bautizamos. Y esa presentación en el templo era también ante todo con Dios Padre, presentarlo a Dios Padre, ¿sí? Entonces, yo recojo también la circuncisión y lo relaciono con este primer dolor de María porque
como les digo, pues no puede ser que la circuncisión, que fue el primer, es llamado un dolor, también dolor de derramamiento, en cuanto a derramamiento de sangre. Hay unos ejercicios piadosos que toman este acontecimiento como meditación para un dolor de Cristo, de toda la vida de Cristo. Fue como pues, su primer dolorcito en cuanto a que derramó sangre, y también forma parte de los dolores de San José, que son otros ejercicios piadosos. Entonces, pues obvio, si fue un dolor para Jesús, para San José, pues no podemos decir que para María pasó desapercibido, ¿no? También fue un dolor para ella. Y yo creo que estos 7 dolores de la Virgen, pues en ese primer dolor de la profecía de Simeón, yo creo que es como que quiere recoger, perdón, esos primeros dolores de la infancia de Jesús, ¿sí? Y los podemos poner en uno solo y relacionarlos con el bautismo. Vemos en el siguiente dolor, que es la huida a Egipto, ¿sí? Recuerden que ellos tuvieron que huir a Egipto porque Herodes quería matar al niño Jesús. Entonces un ángel se le aparece a San José en sueños y le dice que huyan a Egipto para que no asesinen a Jesús. En el Catecismo, en el 530, nos dice lo siguiente con respecto a este acontecimiento. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta de Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo. Entonces, aquí está la clave para relacionar este dolor con el segundo sacramento de iniciación cristiana, que es la Eucaristía. ¿Qué tiene que ver? Bueno, aquí está diciendo, recuerda el éxodo. Recordemos que en el éxodo el pueblo judío sale de la tierra de Egipto, ¿sí? Por mandato de Dios mismo, y en esa salida, ¿qué hacen? Pues Dios le ordena que coman un cordero, cada familia, ¿sí? Y ese cordero era una prefiguración de la Eucaristía. Entonces, en esta huida a Egipto eh, es como recordar ese éxodo, que la Sagrada Familia retoma ese éxodo del pueblo judío, en el cual era una prefiguración de la Eucaristía. Y el siguiente dolor, el niño perdido y hallado en el templo. ¿Qué relación tiene eso con la confirmación, el sacramento de la confirmación, que es el tercero el tercer sacramento de iniciación cristiana? Vamos a ver en el Catecismo 534. El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. Ojo con esto. Consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi Padre? Dice Jesús, ¿no? Cuando les responde a María y José. María y José no comprendieron esta palabra, pero la acogieron en la fe, y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la confirmación? Bueno, vamos a ver qué efectos tiene la confirmación. En el 1305, el Catecismo nos dice que el carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles. Es decir, el carácter, refiriéndose a lo recibido, es como un sello que recibimos en la confirmación. Perfecciona el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo, y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente. Aquí está la clave. Ahí Jesús
había permanecido oculto toda su vida de niño y, digamos, su primera aparición para confesar su fe en público lo hace en el templo y ante pues los doctores de la ley que estaban ahí escuchándolo asombrado. ¿Sí? Y como en virtud de un cargo, ¿sí? Quasi ex officio, nos dice aquí el catecismo, tomando una expresión de Santo Tomás de su Suma Teológica, ¿sí? Como en virtud de un cargo, es decir, todos nosotros los que nos hemos confirmado, los católicos ya confirmados, pues recibimos esa misión de confesar públicamente, pero como un cargo, como una misión especial que tenemos. Es lo mismo que Jesús nos dice, les responde sus padres. No sabían que yo tengo que estar aquí, o sea, diciendo como si fuera una misión, nos decía el numeral anterior, de la pérdida de hallazgo de Jesús en el templo, una misión derivada de su filiación divina. ¿Ya? Entonces aquí está clara la relación. Jesús se queda en el templo como cumpliendo esa misión, ¿sí? Recibida del Padre. También, para aclarar este punto, pues traemos las palabras de Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Nos dice, Jesús habla de un deber al que se atiene. El hijo, el niño, debe estar donde el padre. La palabra griega dei, que Lucas usa aquí, reaparece siempre en los evangelios cuando se presenta la voluntad dispositiva de Dios a la que Jesús está sometido. ¿Listo? Además, fíjense que la presentación de Jesús en el templo y el hallazgo en el templo, se dan en el templo, ¿sí? Es el lugar donde se da. Entonces Jesús hallado en el templo confirma su entrega inicial al Padre, así como la confirmación nos confirma, como vimos ahorita, nuestra misión de sacerdote recibida en el bautismo. Entonces fíjense que acá también, qué casualidad que el primer dolor se da en el templo y el tercero también se da en el templo, como confirmando su entrega inicial al Padre en la presentación, así como el sacramento de la confirmación refuerza la gracia del bautismo. Ven qué coincide, o diosidencias más bien. Traigo también este numeral 1210 del Catecismo, donde nos dice que los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual, como nos enseña Santo Tomás de Aquino. Entonces, también otra casualidad, otra relación clara. A ver, los 3 sacramentos de iniciación cristiana generalmente ¿en qué etapa se dan? En la etapa de la niñez, ¿no? Eso es lo ideal que se dé. Y fíjense que los 3 primeros dolores de la Virgen se dan en la etapa de niñez de Jesús, ¿sí? Otra relación aquí clara entre los dolores de la Virgen y los sacramentos. Entonces, bueno, aquí nos detenemos simplemente, vamos a detenernos siempre en los 3 elementos de esos 7 dolores de la Virgen. Siempre vamos a detenernos en los 3, así como los 7 sacramentos, vamos a tenernos solamente en los 3 de iniciación cristiana. Aquí llegamos ya entonces al el primer pilar, que es la fe. La fe, la liturgia y la belleza, ¿no? Vemos acá San Pedro, como ya lo vimos, relacionado con la fe. Y tenemos acá, entonces, vamos a ver qué es la liturgia y por qué se relaciona todo este pilar con el Padre, ¿sí? Con el Padre. El catecismo nos enseña que en relación a la liturgia, el Padre es la fuente y fin de la liturgia. Esto lo encontramos acá, numeral 1082. En la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre
es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. En el 1083 dice, se comprende por tanto que en cuanto respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia, unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable, mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia. Listo, entonces aquí vemos el Padre, fuente y fin de la liturgia. Nuestras alabanzas, bendiciones están finalmente dirigidas hacia el Padre. ¿Okay? Entonces por eso la liturgia es principalmente está relacionada con el Padre. Numeral 1114 nos enseña que adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas y al parecer unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. 1116 dice, los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúan en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Aquí vamos a ver que en la liturgia, pues principalmente, se compone de la celebración de los sacramentos, en especial de la Eucaristía, y todos los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Pero estos sacramentos se llaman sacramentos de la fe. Otra relación aquí con la fe, claramente nos enseña el Catecismo, numeral 1123. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. Pero como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso, por eso se llaman sacramentos de la fe. En el 1124 nos dice el Catecismo, la fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio, lex orandi, lex credendi. Es decir, la ley de la oración determina la ley de la fe. La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. ¿Listo? Entonces, todo lo que nosotros celebramos es por lo que creemos también. ¿Sí? Obviamente, pues es la misma fe, pero de manera celebrada. Y bueno, tal como dice también el Papa Francisco en su encíclica Lumen Fidei, también en este sentido, pues nos dice que por eso, si bien por una parte los sacramentos son sacramentos de la fe, también se debe decir que la fe tiene una estructura sacramental. Y para terminar y completar esta idea, esta estrecha relación que hay entre fe y sacramentos, vamos a traer también aquí a un documento muy importante que es de la Comisión Teológica Internacional
que nos habla de la reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental. Fíjense, este es el título del documento de esta comisión teológica. Entonces, aquí se explica muy claramente esta estrecha relación que hay entre fe y sacramentos. Vamos a traer de ese documento el numeral 21, que habla de la sacramentalidad de la fe. Dice que la sacramentalidad de la fe, en el fondo, viene a formular una redundancia, pues toda fe cristiana es fe sacramental gracias a la mediación de la Iglesia mientras peregrinamos hacia la patria celestial. La fe es la acogida y la respuesta a la revelación sacramental de Dios. Y la fe se expresa a sí misma y se alimenta de forma sacramental, no pudiendo no hacerlo para ser verdadera fe cristiana. Desde esta perspectiva, los sacramentos se entienden básicamente como un acto de fe eclesial. La fe de la Iglesia precede, genera, sostiene y nutre la del cristiano. La fe, por su parte, no es ajena a lo sacramental, sino que en su misma esencia se constituye con una impregnación y una lógica sacramental. Por eso, en la relación entre fe y sacramentos entran en juego dos elementos que se encuentran en íntima reciprocidad: los sacramentos, que presuponen y alimentan la fe personal y eclesial, y la necesaria expresión sacramental de la fe. Los sacramentos, por tanto, se configuran como una suerte de representación anamnética que actualiza y visibiliza la fe. Fíjense qué importante esta aclaración, ¿no? Es decir, hablar de fe y sacramentos o sacramentalidad de la fe es una redundancia, ¿sí? Es decir, cuando se habla de redundancia es que estamos hablando de lo mismo. Sacramentalidad, ya en esa palabra, lleva implícito que hay fe, que existe una fe que se expresa mediante los sacramentos, ¿no? Entonces, es para destacar esta idea y, y también, pues, el siguiente, hay otro numeral, el 78 de este mismo documento de la Comisión Teológica Internacional, que dice: este repaso conjunto sobre la reciprocidad entre la fe y los sacramentos en la economía sacramental nos ha mostrado varios aspectos de gran importancia para nuestro tema. A. En la economía divina todo parte de la revelación salvífica del Dios Trinitario. Esta economía adquiere su cumbre cuando el Padre revela a su Hijo mediante la Pascua del Hijo y el don del Espíritu en Pentecostés. Estos misterios salvíficos se perpetúan en la historia mediante la Iglesia y los sacramentos gracias a la acción del Espíritu. B. Esta revelación y comunicación de Dios posee una índole sacramental. Mediante signos visibles se transmite la gracia invisible. La índole sacramental de la revelación se percibe mediante la fe. C. La fe es la relación personal con el Dios Trinitario, mediante la cual se responde a su gracia, a su revelación sacramental. Por eso la fe es esencial y constitutivamente dialógica. Bien, entonces, recordemos que sacramentos, cuando hablamos de sacramentos, es un signo visible, ¿sí? Por ejemplo, el bautismo, el signo visible, pues las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acompañado del agua, ¿no? Entonces, esos signos, bueno, en visibles y audibles también, porque llevan una fórmula que debe decir quien está administrando el sacramento, ¿no? Pero entonces, en este caso, el signo visible sería el agua que es derramada sobre la persona que es bautizada, ¿no? Y a través de ese signo se confiere la gracia. Entonces, bueno, con eso terminamos este tema. Vamos acá configurando lo que es la primera columna, el primer pilar. Fíjense ya cómo relacionamos estrechamente fe,
liturgia, especialmente la liturgia sacramental. La próxima vamos a entrar a profundizar un poco más en los tres sacramentos de iniciación cristiana, para comprender mejor qué relación tienen con estos dolores de la Virgen María, ¿no? que hablamos. Entonces, fíjense, con esto miramos cómo todo está interconectado, ¿no? Entonces, con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima. Bendiciones para todos.